Muy pero muy buenas noches a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo para la transmisión del partido de la selección C11 de fútbol de salón que recibe a Ñemby aquí en la sede social del Club Nueva Estrella sobre la ruta número 3 General Elizardo Aquino. Aquí a mano la sede social del Club Nueva Estrella que va a ser escenario de este enfrentamiento clave para la selección albirrojista, que tiene su último cartucho prácticamente para seguir con la esperanza de avanzar al Campeonato Nacional de Concepción 2025. Está ya próximo también a iniciar. Prácticamente queda días para que comience ese torneo de dicha categoría. Por otro lado, Ñemby tiene la inmejorable oportunidad de sellar su pase a la siguiente ronda. Esto obteniendo un triunfo. Estaría posicionándose a la siguiente ronda. Repasamos el andar de ambas selecciones en este clasificatorio. Limpio arrancó empatando 7-7 con San Antonio en la primera fecha. En la segunda cayó ante Ñemby. Si no me falla la memoria, fue por marcador de 7-2. Después, sí, 7-2. Posteriormente, Limpio en la tercera fecha derrotó por 4-2 a Mariano Roque Alonso. Y en la fecha anterior, que fue la fecha número 4, cayó ante San Antonio por 6-2. Bueno, son entonces, es el camino que tiene Limpio hasta ahora en este campeonato, en esta clasificatoria. Por otra parte, la selección ñembyense arrancó con un tropiezo la clasificatoria, cayendo de visitante ante Roque Alonso en la primera fecha. Ya en la segunda, como hacíamos referencia, derrotó de manera contundente a Limpio por 7-2. En la fecha 3 venció a San Antonio. Y en la fecha 4, es decir, la pasada, terminó superando a Mariano Roque Alonso para ubicarse. Empató también con Roque Alonso. En la tercera cayó ante Ñemby. Empató también con Roque Alonso. En la tercera cayó ante Ñemby. Y en la última fecha, en la cuarta, perdón, que fue la última fecha que se disputó hasta ahora, derrotó a Limpio por 6-2, teniendo así entonces una victoria y 2 empates, sumando 4 puntos. Y también está Roque, que tiene 3 puntos, al igual que Limpio. El cuadro roque alonseño, que inició venciendo a Ñemby en la primera fecha, empató con San Antonio en la segunda, y luego de allí ya no volvió a sumar porque en la tercera fecha cayó ante Limpio, en la cuarta ante Ñemby. Bueno, ¿qué tiene que esperar Limpio? Tiene que ganar primeramente y después veremos qué sucede en la última fecha. Pero lo importante es que la selección limpeña se lleve un triunfo. Está ya el quinteto inicial por parte de la selección local, que va a jugar con Josué Morales en la portería, el número 12. También juega el 10, Renzo Mendoza, el 20, Néstor Olmedo, el 18, Santiago Trinidad y el 19, Jair Gaona. Son entonces los 5 jugadores de Limpio que van a disputar este encuentro ante Ñemby, que se para en la pista de juego con la camiseta número 12 para Mesa, el muy buen arquero que tiene Ñemby. También va a jugar en compañía de Ángel Franco con la 6, con la 11 se encuentra William Centurión, con la número 2 está Alexis Herrera y con la casaca número 9 Dylan Urutarazu, que marcó unos cuantos tantos ante Limpio. Recuerdo también que
Centurión también anotó uno. Mesa, el arquero, se destacó de gran forma. Liam Vega, el otro jugador de Ñemby que tuvo un buen partido. Vamos saludando a toda la audiencia que se va aprendiendo a través de Limpio Digital vía Facebook y vía YouTube. Está a punto de arrancar el encuentro. Solicita el balón el árbitro ya para poner ultimar detalles. Liam Vega fue el que anotó varios tantos ante Limpio en el partido contra Ñemby. 3 en concreto. Otros 3 lo marcó William Centurión y el tanto restante fue de José Ríos. Por parte de Limpio, en aquel encuentro habían anotado en ese encuentro Santiago Trinidad y Jair Gaona. Casi anecdótico si se puede decir, porque terminó por un contundente 7-2 la victoria a favor de los Granates. Se va a realizar el sorteo protocolar. Vemos al capitán Urutarazu por parte de Ñemby. Josu Morales, el capitán y portero de la selección limpeña. Va a arrancar el partido. Se realiza el saludo protocolar. Y ahora se va a poner marcha al encuentro. Limpio recibe a Ñemby. Moverá el conjunto visitante. Y lo vemos a Centurión. Ahí el árbitro. Ajustando también las porterías. Verificando que esté todo en orden. Y ya para dar arranque a este encuentro. Va a mover el cuadro Granate. 15 minutos cronometrados. Se va a disputar este encuentro. 15 cronometrado entonces. Y ahora movió el conjunto ñembuense. Se puso en marcha el encuentro entre Ñemby y Limpio. Aquí en la sede social del Club Nueva Estrella. Va a jugar desde el fondo la selección limpeña. Va saliendo con Renzo que va a tocar para Trinidad. Trinidad que recibe, aguanta el 18. Intenta escapar, termina pellizcando el jugador de Ñemby. Ángel Franco gana un saque lateral. Va a ser salida para el conjunto visitante. Ahí va jugando el cuadro ñembuense. Urutarazu que levanta. Ahí va cubriendo Renzo que no puede despejar. Presionaba a Centurión y quedó sentido. Renzo. Una caída bastante aparatosa. Esperemos que no sea nada grave. Lo vemos con signos de dolor al número 10 de Limpio. Y sí, en su afán de despejar, se termina cayendo y tiene que ser retirado Renzo Mendoza. Luego de que finalice la atención médica. Va retirándose entonces Renzo Mendoza. Va a ingresar en su reemplazo Centurión. Es Diogo Acosta el que ingresa. Ahí rectifico, Diogo Acosta el que ingresa en la selección limpeña. Va Olmedo queriendo, intenta mover el conjunto ñembuense, se recupera con Centurión, mete el pase, cortó muy bien la defensa, quiere Trinidad, intentaba conectarse con Gaona. Buena marca por parte de Urutarazu, será saque lateral a favor de la selección albirrojita. Ahí va jugando Olmedo atrás para Josu Morales que levanta. Va a bajar Jair de cabeza. El balón afuera. Buena aproximación por parte de la selección de Limpio.
que tuvo así su primera llegada. Aquí va cortando Olmedo, va a ser saque lateral para la selección ñembuense. Ahí está Urtarazú que va jugando con Willy Centurión, que termina peinando, le queda a Josu Morales y va saliendo ya rápidamente la selección limpeña. Cortó muy bien la defensa ñembuense, le queda a Trinidad y va saliendo Trinidad para Limpio, va a cambiar para Gaona, se termina equivocando en el pase, va a ser saque lateral para la selección de Ñemby. Limpio, que recuperó muy bien, intentó la ofensiva, sin embargo se perdió por el costado el balón. Ahí va saliendo Mesa desde el fondo, corta Diogo Acosta, será saque lateral para la selección de Ñemby. Aquí está Urtarazú, levanta el jugador de Ñemby, viene el remate, cubre la defensa, la quiere Diogo, insiste Centurión, le quedó a Urtarazú, se viene Ñemby, el remate, termina rebotando, le queda a Gaona, va saliendo Jair, se la lleva Jair, giró muy bien, pisa, te termina sacando la pelota el jugador ñembuense, era Herrera. Ahí va punteando la pelota Diogo Acosta. Será saque lateral para la selección de Ñemby. Ahí va levantando Urtarazú. Trinidad de cabeza, le queda a Jair Gaona, mete el pase. Termina recuperando la selección de Ñemby, el remate directo. Le queda a Josu Morales en las manos, que juega rápido para Trinidad. Le quedó muy largo ese envío. Va a ser salida para la selección de Ñemby. Levanta el balón Mesa. Peino Centurión. Quería Herrera. Cubre muy bien Néstor Olmedo. Y va a ser reposición de portería para el cuadro ñembuense de Limpio. Se termina equivocando la salida Morales. Recupera Ñemby. El pase para Herrera. Le queda muy largo. Va a ser saque lateral a favor de la albirrojita, que va a salir mediante este saque. Reposición manual entonces. La pelota para Josu Morales. Levanta Morales. El cabezazo de Urtarazú. Quiere Trinidad. Salió el arquero. Va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Terminaba despejando el balón por un costado el arquero ñembuense. Iba el envío. Volvió a salir el arquero. Insiste Renzo. Presiona Renzo, que quiere recuperar. Rebota en Urtarazú, que se termina imponiendo y llevó al remate. Gol. Es gol de Ñemby. Lo hizo Urtarazú. Dylan Urtarazú, el autor del primer gol en el partido. Intentó cubrir la pelota Renzo Mendoza, se impuso muy bien el número 9, llevó y sacó el disparo. Nada que hacer para Josu. Viene Herrera y el pase cortó el medio, le queda a Jair, va Jair Gaona, que remata. ¡Qué cerca que estuvo ese disparo! Limpio estuvo a centímetros del empate. Aquí va saliendo desde el fondo el seleccionado ñembuense. Recupera Gaona, que quiere rematar, despeja Dylan Urtarazú. Va a ser saque lateral para la selección de Limpio. Va a venir el saque de manos, entonces levanta Mendoza, el cabezazo de Gaona. Se queda con el balón el portero Mesa, Jorge Mesa. La pelota que traspuso la mitad de la cancha, va a ser saque lateral a favor de Limpio. No, termina señalando una infracción. Falta, seguro que señala el árbitro. Va Renzo. Va a ser córner para el seleccionado limpeño. Se desviaba en la marca tras ese remate de Mendoza. Va a ser tiro de esquina para Limpio. El envío en la bomba, el cabezazo de Centurión. Va saliendo Herrera, levanta para Centurión, que se la quiere llevar. Acusa una falta, no hubo nada, dice el árbitro. Levanta Gaona.